Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la presencia del abogado Jeremías Zúñiga Mezano. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Penal y en Juicios Orales, pero además tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas. Es una persona que se ha desarrollado fundamentalmente en lo que es la docencia y la iniciativa privada, persona que pues se ha superado mucho a base de estudio, a base de prepararse cada vez más para poder ejercer su profesión con mayor conocimiento y desde luego con mayores posibilidades de éxito. Por eso nos da mucho gusto tenerlo aquí de invitado para poder platicar sobre temas que son relevantes y temas desde luego que son muy interesantes para la comunidad. Le damos la bienvenida al doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Bienvenido, Jeremías. Gracias, ingeniero, siempre por la invitación a estar aquí en Líderes de Opinión. Muchas gracias y pues si te parece bien entramos en materia. Jeremías, según me he enterado a través de los medios, hay abierta una especie de convocatoria para nombrar al fiscal anticorrupción en Veracruz. Hay varios candidatos que se han pues prácticamente inscrito, tú eres uno de ellos. Algunos de los candidatos que se han inscrito han sido personas que de alguna forma han estado muy ligadas con las autoridades, con el gobierno, para decirlo con toda claridad. Y bueno, aquí lo que muchos dentro de los, pues, quienes opinamos sobre cuestiones de tipo social, de tipo político, nos preocupa el hecho de que si queda como fiscal anticorrupción alguien que está ligado o ha estado trabajando para el gobierno, pues de alguna manera, aunque trate él de ser lo más imparcial posible, si queda una persona con estos antecedentes, con estas características, lo más probable es que su trayectoria ya en este cargo, su desempeño, puede estar sujeto a algunos cuestionamientos por el hecho de haber estado cerca de quienes en un momento dado tendrá que revisar, tendrá que fiscalizar, que esa es su función para tratar de evitar la corrupción, o al menos disminuirla sensiblemente, que sabemos que es uno de los graves problemas que tenemos en México. Tú estás inscrito. No sé si haya más personas, más profesionistas con el perfil tuyo. ¿Cómo están las cosas? Quisiera que nos dieras un panorama lo más amplio posible. Sí, primero hay que irnos a el origen del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue creado gracias al reclamo de millones de mexicanos que, indignados por los excesos de algunos malos servidores públicos que se han enriquecido en uso de su cargo, pues estos mexicanos nos expresamos con la suficiente fuerza hasta crear lo que se conoció primero como la Ley 3D3, que INCO incluso la llevó a Change.org, donde más de 600,000 personas firmaron pidiéndole al Congreso de la República que se creara un instrumento para que todos los servidores públicos transparentaran sus conflictos de interés, transparentaran sus ingresos, sus propiedades, y esto diera certeza con qué entra un servidor público y cuando termina su encargo, con qué sale. Porque esto lo que había provocado es que muchos servidores públicos vean esta actividad como un instrumento de enriquecerse. De ahí, derivado de esto, el Senado de la República y la Cámara de los Diputados crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, que asimismo se hace una reforma constitucional, reforma las leyes, y esto se lleva también a los estados. En los estados, en diciembre de 2017, se aprueban las leyes y los instrumentos para poder crear nuestro sistema estatal anticorrupción. En el mes de enero salió la convocatoria, en la cual nos inscribimos 25 ciudadanos para este cargo, de los cuales únicamente quedamos 22, todos cumpliendo los requisitos de forma, pero lo que usted señalaba, no todos los requisitos de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de fondo?
que el sistema estatal y nacional anticorrupción surge como un equilibrio entre la sociedad y el servidor público. Surge como un instrumento para que los ciudadanos, preparados, formados e informados, pudiéramos participar en el combate a la corrupción, ser los contralores de los servidores públicos y de esta manera evitar que haya algunos servidores públicos que se enriquezcan a costa del empobrecimiento de las familias veracruzanas. Por ello, hemos logrado una amplia simpatía en este registro. Tan es así que hemos sido los únicos de los registrados para fiscal anticorrupción que fuimos postulados. Todos los demás se postularon por su propio derecho, como lo permitía la convocatoria. Pero en nuestro caso, en mi caso, a mí me dio una carta de postulación las cámaras empresariales, desde Coparmex, Canaco. Me dieron cartas de postulación 35 universidades privadas, el Congreso del Trabajo, organizaciones ciudadanas, inclusive la propia Iglesia Católica, una red de cristianos, también nos dieron cartas de postulación. Y con estos documentos acudimos al Congreso. He seguido recorriendo el estado y hoy tengo el respaldo de más organizaciones empresariales, más organizaciones ciudadanas, más organizaciones del área social, del área académica, que nos están respaldando dentro de las 10 regiones del estado de Veracruz. Y esto ha permitido que acudamos incluso a visitar a los diputados, a los coordinadores parlamentarios, para explicarles este proyecto, cumpliendo el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, que debe ser un ciudadano, no solo con la formación profesional, sino desvinculado a los partidos políticos y a los entes públicos. Y ese es el perfil que nosotros estamos dando. No solo contamos con la preparación profesional, sino además tenemos la característica de no estar vinculados a un partido político, es decir, no militamos en ningún partido y no estamos relacionados con algún grupo en el poder, en el gobierno o trabajando en algún ente público. Entonces nos da la credibilidad, el respaldo de la ciudadanía para ser la mejor opción para ocupar la titularidad en la Fiscalía Anticorrupción. Por eso hemos encontrado tanto respaldo en todo el estado, porque la gente reconoce que en los últimos 10 años hemos trabajado desde la ciudadanía en el tema de prevención del delito, la violencia, el combate a la corrupción, tanto en la academia como en el área profesional, pero también desde esa trinchera ciudadana que es la más difícil, porque es la que busca construir ciudadanía con los propios ciudadanos y ser un enlace con la autoridad. Es importante, licenciado, que existan en cualquier organización, en cualquier sociedad, equilibrios. Si no hay esos equilibrios, pues simplemente la estabilidad se pierde y se cae en excesos. Una de las cuestiones que es muy importante es que quien sea nombrado fiscal anticorrupción en el estado de Veracruz o en cualquier otro estado del país, o inclusive a nivel nacional, tiene que ser una persona con la preparación necesaria, con la experiencia necesaria, con la intención real de llegar a servir, de llegar a ayudar, de llegar a sanear la vida política, la vida pública de nuestro país, y que desde luego tenga una independencia total de la política, porque de lo contrario, de la política y de los políticos, porque de lo contrario se daría un caso como ya estuvo a punto de suceder a nivel de la República, donde estaban postulando a lo que le llamaban un fiscal carnal, donde había una persona que había sido el procurador y querían ponerlo de fiscal anticorrupción. Eso realmente es algo muy crítico, porque se estarían ya manejando una serie de intereses, una serie de situaciones que pondrían en un momento dado en duda la actuación de esa fiscalía. La cuestión es que con la nominación de candidatos ciudadanos, o en este caso para poder ser fiscales anticorrupción, creo que se podría transparentar mucho mejor las cosas y lograr esa credibilidad
que hace falta para que la ciudadanía pueda tener confianza en las autoridades, y una confianza desde luego basada en la posibilidad de que realmente haya justicia, la posibilidad de que realmente se persigan los delitos, la posibilidad de que quienes cometen o infringen la ley, cometen alguna peculado, por ejemplo, y entran a un cargo con una mano tras otra adelante, salen inmensamente ricos, pues sigan gozando de impunidad. Aquí tú mencionabas, por ejemplo, lo de la ley 3 de 3, pero aquí me preocupa un poco el hecho de que hay quienes ponen las cosas que consiguen o que adquieren en el cargo a través de la esposa, del hijo, de la cuñada, del sobrino o del compadre, y de esa manera ocultan un poco las desviaciones que cometen. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, precisamente el fiscal anticorrupción, junto con las contralorías, van a tener que transparentar no solo el ingreso, los bienes que tenga el servidor público titular, sino sus familias, porque esto se daba precisamente que a través de compadres, a través de amigos, se pudiera generar algún enriquecimiento. El fiscal anticorrupción va a tener la labor de, en primer lugar, prevenir, detectar, investigar y sancionar todo acto de corrupción. Y esto en base a qué, al cómo vivía ese servidor público cuando presenta su declaración 3 de 3 y cómo está viviendo actualmente. ¿En base a qué? La declaración implica el conflicto de interés, implica desde luego qué bienes tiene no solo él, sino sus familiares, los cercanos. Y esto va a permitir que a través de la Fiscalía Anticorrupción se puedan realizar investigaciones, porque en esta fiscalía inclusive no hay secreto bancario. Va a ser una fiscalía con amplias facultades para que de verdad se combata la corrupción. Y algo que comentaba que es fundamental, y el 16 de enero fue una fecha muy importante para el país, es que la Secretaría de la Función Pública y el Comité Nacional Anticorrupción rindieron su informe ordenando la destitución de todos los contralores recién nombrados a nivel federal de este Sistema Nacional Anticorrupción por una característica: todos, absolutamente todos, habían sido nombrados, pero previamente habían trabajado en la dependencia donde hoy iban a supervisar, y todos eran subordinados del que hoy iban a supervisar. Y la Secretaría de la Función Pública dice: ahí existe conflicto de interés, ordena la destitución de todos esos contralores recién nombrados y ordena que se haga una convocatoria abierta al público para que ciudadanos sin vínculos políticos ni con los entes públicos participen y ocupen estos cargos que fueron creados para los ciudadanos, no para los trabajadores de los entes públicos, no para los militantes de los partidos políticos, porque este sistema nacional y estatal anticorrupción surge del principio que no haya conflicto de interés, y los conflictos de interés se pueden dar por lazos de sangre, por compromisos de subordinación o laborales, por un tema de negocios, inclusive por un tema de amistad. Entonces, al que se le debe gratitud no lo puedes poner hoy a que te supervise, porque de lo contrario lo que se provoca es la pérdida de la credibilidad en la institución. Y un logro tan importante para los ciudadanos sin el respaldo de los propios ciudadanos, pues prácticamente sería una extensión ya de las instituciones que hay, como la PGR o en el caso de la no habría ningún cambio. No, es como si seríamos igual, nada más con un organismo más que costaría. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Yo quiero decir, antes de entrar a esta pausa, que hay muchísimo que platicar y comentar sobre este tema. No se vaya, regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Doctor, en México somos muy dados a inventar
instituciones, organismos, fiscalías, procuradurías, etcétera. Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, tenemos a la, bueno, esta es la que le rinde cuentas a la Cámara de Diputados, tenemos también la Secretaría de la Función Pública, a nivel estatal tenemos al ORFIS, tenemos también a un auditor, o sea, por instituciones no paramos, y sin embargo, en el pasado, pues nos dimos cuenta de cómo, a pesar de tanta vigilancia, hubo funcionarios, hubo políticos que salieron inmensamente ricos, pero no para sostener con los recursos sustraídos a estas personas durante el resto de su vida, sino tal vez hasta para sostener sin trabajar a los hijos, a los nietos y en algunos casos hasta a los bisnietos, porque fue un saqueo descarado, increíble, enorme, que nos tiene ahora en una situación de insolvencia económica enorme. Pues bien, siempre hay una tentación por parte de quienes van a ser auditados de influir en la nominación o en el nombramiento de los fiscales que los van a supervisar o que los van a revisar. Aquí tenemos una fiscalía especializada en delitos cometidos por los servidores públicos. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de denunciar a un alcalde, un exalcalde de Veracruz que salió inmensamente rico del cargo. Y quiero decir que fuimos a poner la denuncia, llevamos las pruebas que consideramos pertinentes y, cosa curiosa, a cuestión de horas el alcalde en esa época ya estaba enterado, inclusive me habló para reclamarme. ¿Qué significa esto? Que bueno, hay una conexión, una relación poco clara entre quienes tienen a su cargo la investigación de los políticos o de funcionarios que han delinquido, y esto le quita transparencia, le quita credibilidad a la institución. En conclusión, tenemos muchas entidades que tienen que vigilar, pero no hace bien su trabajo. Ojalá que en este caso, esta fiscalía, que es de nueva creación, realmente el titular de la misma sea una persona que reúna todos los requisitos necesarios en cuanto a conocimiento, capacidad, sino también en cuanto a transparencia en su manejo, en cuanto a su objetividad, en cuanto a la revisión sin mayor compromiso que con la verdad y con la justicia de lo que tiene que verificar o le tiene que revisar a quienes tienen un cargo público. Ojalá se dé, de lo contrario va a ser un organismo que prácticamente van a ser muerto. Bueno, en los ejemplos del pasado, ¿por qué con tantas instituciones que su labor es precisamente evitar el exceso de los servidores públicos se ha presentado? Porque en el pasado se nombran para estos cargos a políticos amigos del Ejecutivo. Porque en el pasado se han nombrado a servidores públicos para ocupar estos cargos, pero que de alguna manera han carecido, como bien lo señala, de esa independencia, han carecido de la ética, de ese deber ser, y se sienten comprometidos no con la ciudadanía, sino con la persona que les dio el nombramiento. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, la designación le compete exclusivamente al Poder Legislativo. El Legislativo saca la convocatoria, el Legislativo saca la terna, pero ahora el Legislativo tiene el alto deber de elegir a la persona más idónea, a la persona que en verdad cumpla con lo que dice el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción y del espíritu del Sistema Estatal Anticorrupción, que sea un ciudadano, en primer lugar, respaldado por la propia sociedad. 2, que sea un ciudadano desvinculado a los partidos políticos, a los entes públicos y desvinculado a quienes gobiernan. De esta manera, su único compromiso va a ser con la propia ciudadanía.
que esa ha sido la característica de esta fiscalía, de la propuesta que yo encabezo como aspirante a fiscal anticorrupción, que cuento con el respaldo de amplios sectores de la sociedad, por la razón que llevo más de 10 años trabajando en temas de prevención, en temas de participación ciudadana, en temas que involucran a la propia sociedad, y eso me ha ganado y me ha dado la confianza de los sectores de la sociedad a mi persona. Y eso me ha permitido que por escrito me den estas cartas y yo acuda al Congreso, inclusive en el propio Congreso, de obtener muchas simpatías, porque ven que la persona de la lista que queda de 22, el más idóneo en cuanto al perfil, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su formación, sería yo para ocupar esa titularidad. Pero lo más importante, ese alto compromiso que se debe tener para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. Necesitamos que los ciudadanos hagan suyas las instituciones, como cuál es la Fiscalía Anticorrupción, que tenga esa credibilidad, esa confianza. De lo contrario va a suceder lo que hasta el día de hoy se ha venido presentando, que los ciudadanos prefieren expresarse en las calles o en las redes sociales. O en los cafés. O en los cafés, y no acudir a las instituciones. Entonces, el gran reto para estos tiempos que vive Veracruz vive tiempos de cambio, tiempos donde se pueden hacer las cosas diferentes, y por eso yo me registré, porque yo observo que Veracruz vive tiempos diferentes, tiempos donde se favorece la participación ciudadana, y estamos por eso dando la lucha, dando la batalla, recorriendo el estado, socializando el tema. Había organizaciones tan importantes en el estado de Veracruz, empresariales, que no sabían que en Veracruz iba a elegir un fiscal anticorrupción. Había organizaciones religiosas que no sabían que en Veracruz iba a elegir un fiscal anticorrupción. Y nosotros estamos visitando las 10 regiones del estado de Veracruz, primero para informar a los ciudadanos de cuáles son las facultades, las funciones de esta fiscalía. 2, para invitarlos a que participen, porque una parte es la fiscalía, pero también se van a elegir contralores en cada una de las dependencias. Y 3, para que hoy, que ya hay un comité ciudadano encargado del sistema estatal anticorrupción, ahora más ciudadanos quieran participar en este Consejo Ciudadano que se va a formar apenas, para que seamos los propios ciudadanos quienes supervisemos, fiscalicemos, cuidemos que cada peso del dinero público vaya destinado a mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas, que ya no siga existiendo estos excesos que han indignado a la sociedad, que lo hemos visto. El tema de la Casa Blanca es un ejemplo. Pusieron a investigar a Aurelio Andrade, un personaje que es cercano al presidente. Aunque él haya hecho su trabajo con la mayor transparencia y honestidad, la gente no creyó, porque tiene un lazo de amistad que cae en lo que hoy la ley denomina conflicto de interés. Entonces debemos de poner personas que tengan la credibilidad de la ciudadanía, porque así la ciudadanía no habla mal de las instituciones, al contrario, acuerpan. A mí me han señalado de manera coloquial: no te vas a sacar la rifa del tigre. Y yo les digo que no, porque si bien es cierto, yo no llego respaldado por ningún partido político, llego acuerpado por todos los sectores de la sociedad. Y si la sociedad es la que me está impulsando y la que me está respaldando, no tendré ningún problema en actuar con total ética, transparencia y buscando siempre lo más importante: prevenir que más actos de corrupción se sigan presentando, y aún de mayor valía, que al servicio público solo lleguen las mujeres y los hombres con vocación de servicio, que ya nadie llegue al servicio público con la ambición de enriquecerse. El que quiera ser millonario, que es válido, que sea empresario, no funcionario, no servidor público. El servicio público da para una vida decente, para una vida honesta, y usted lo sabe porque fue alcalde. Y yo algo que admiro de su trabajo es que al día de hoy, después de haber sido alcalde, sigue trabajando
con honestidad, con esfuerzo. Y hay otros... Cambiemos el tema, si no van a creer que me estoy promoviendo. Te agradezco. Yo estoy muy tranquilo donde estoy y estoy trabajando, pero te agradezco de todas maneras el comentario. Sí, es grave el tema, retomando la idea original, es grave el tema porque muchos funcionarios, muchos políticos ven lo que tú mencionas, el servicio público, como un botín, del que hay que entrar al sistema para apropiarse de ese botín. Yo estoy seguro que hay muchas personas que quieren realmente trabajar y trabajar bien y trabajar con honradez y trabajar con eficacia y dar buenos resultados y hacer algo por su propia comunidad. Aquí el tema es que esas personas a veces no pueden hacer mucho porque el medio en que están inmersas les impide movilizarse, les impide hacer cosas. Cuántas buenas ideas, cuántos buenos propósitos se quedan empantanados simplemente porque no pueden avanzar debido a los intereses creados que hay a veces en las instituciones que no permiten que se muevan las cosas porque así le conviene a quienes están arriba. Yo creo que ahorita en el estado de Veracruz, como tú mencionaste, hay posibilidad, hay la intención de cambios, creo que el gobernador del estado lo está demostrando. Entonces, ojalá que quienes tengan la responsabilidad de nombrar al fiscal anticorrupción estén a la altura de lo que la ciudadanía pide, de lo que la ciudadanía exige. Queremos realmente un cambio, pero un cambio no al vacío, no un salto al vacío, sino un cambio para mejorar, para tener verdaderas instituciones en que confiemos. Yo creo que esto es parte de la base que requiere la sociedad para poder desarrollarse con tranquilidad, para poder desarrollarse con creatividad, para poder avanzar. De lo contrario, vamos a seguir estancados y vamos a seguir llegando tarde a la historia. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, abogado, catedrático, con un doctorado en Ciencias Jurídicas, una maestría en Derecho Penal y en Juicios Orales, y además aspirante a fiscal anticorrupción en el estado de Veracruz. Esta ha sido su lucha, tiene muchas simpatías, es un ciudadano comprometido, no está ligado con los intereses políticos. Bueno, pues ojalá quienes tienen que tomar esta decisión tan relevante se pongan las pilas, hablando en términos coloquiales, y vean algo, o elijan, para decirlo con más propiedad, a quien realmente pueda representar los intereses de la comunidad. De lo contrario, el cambio no se va a dar con la rapidez que nosotros los ciudadanos exigimos, demandamos. Doctor, ¿cómo está la situación ahorita? Porque esto creo que se iba a resolver en febrero y ya no se resolvió en febrero. No sé ahora hasta cuándo será. ¿Cómo está la situación en cuanto a los tiempos? Bueno, para elegir al fiscal anticorrupción no hay una fecha precisa. Eso faltó que hubiera en la convocatoria una hay que poner fechas fatales, porque no va a ser que se los lleven esto nadando de muertito y se acabe pues este periodo, o se acabe la legislatura actual que creo que finaliza en este año, y le pasen la pelota a la siguiente. Sería algo muy triste, ojalá no se dé. No, esperamos y confiamos en que no se dé por lo siguiente: el tema del combate a la corrupción, de la credibilidad en las instituciones, urge a los veracruzanos, y consideramos que hay las condiciones para que en el mes de marzo el fiscal anticorrupción sea nombrado y que no se vuelva un asunto político electoral, que sea un asunto en realidad del combate a la corrupción. Y lo que pedimos, inclusive porque no ha habido ese consenso en primera instancia para obtener la terna y en segunda instancia para llevarse al pleno, lo que haríamos es un llamado a los diputados, a los 50 diputados del Congreso del Estado de Veracruz, a los coordinadores parlamentarios, para que den la oportunidad a un ciudadano. Pero sería todavía interesante que, en lugar que sea en la Junta de Coordinación Política, donde hay 5 diputadas y diputados integrándola, que esta Junta de Coordinación Política que determinará la terna
donde la mayoría de los votos ponderados los tiene el PAN y el PRD, es decir, ellos van a definir la terna, sería interesante que esta decisión se llevara al Pleno, que se analizaran los perfiles de los 22 aspirantes en el Pleno, donde se pudiera cada diputado de manera libre, de manera ética, pensando en el deber ser, opinar sobre el perfil y que en ese consenso saliera la terna y después que se llevara al mismo Pleno para obtener las 2/3 partes, que son 34 votos para nombrar al fiscal anticorrupción. Para la terna se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Pero la terna la define la Junta de Coordinación Política. La Junta de... Que es un gran filtro ahí. Pasarán solamente quienes aprueben en la Junta de Coordinación. Por eso tu intención, digo esto para que lo entienda nuestros radioyentes, esto para que pueda debatirse mejor en el Pleno. Exacto. De forma transparente y con la participación de los 50 diputados. Eso sería lo idóneo. La Junta de Coordinación Política está integrada por los coordinadores de las bancadas. En este caso, Sergio Rodríguez, que coordina la bancada del PAN, la diputada Yasmín Copete dirige la bancada de el PRD, el diputado Fernando Curi, que él lleva la bancada Juntos por Veracruz, el diputado Juan Nicolás Callejas, que él dirige la bancada de el PRI, y el diputado Amado Cruz Malpica, que dirige la bancada de Morena. Estos 5 diputados y la diputada van a determinar la terna, pero en la Junta de Coordinación Política no están, digamos, representados los 50 diputados, porque hay 2 diputados independientes actualmente en la legislatura. Esto provoca que hay una figura que se llama voto ponderado, que la alianza del PAN y el PRD hagan 25 votos y las otras 3 bancadas 23. Por tanto, el que tiene la mayoría para determinar la terna sería PAN y PRD. Pero en el Pleno se requieren 2/3 partes, es decir, se requiere que por lo menos en la combinación numérica, por cómo están integradas las bancadas, que por lo menos 4 bancadas, 4 fracciones parlamentarias den el voto. Solo dando las 4, es decir, que se pusieran de acuerdo de las 5 fracciones, 4 dieran el voto y solo así podrá salir el fiscal anticorrupción. Actualmente no ha habido consenso. Actualmente hubo una posible terna que se iba a dar a conocer hace unos días, se bajó porque no tenía la mayoría para ir al Pleno. Por eso yo considero que sería importante que en la libertad parlamentaria, en ese compromiso que cada diputado tiene, en el Pleno se discutan los perfiles de los aspirantes y que de esta manera todos los ciudadanos sigamos la sesión por internet o acudamos al Congreso y enterarnos cuáles son los argumentos. Porque hoy lo que se presenta es que de esa Junta de Coordinación Política saldrá la terna y será llevada al Pleno. Y esto lo que está provocando es que se postergue y estamos entrando a un tiempo ya de campaña electoral que iniciarán a finales de abril y en marzo iniciarán las presidenciales y esto puede de alguna manera entonces volverse un tema político electoral. Pero lo más importante, ingenieros, si analizamos a nivel nacional, todos los servidores públicos desde el presidente piden que ya haya un fiscal anticorrupción nacional y que los estados hagan lo propio. Los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, incluso los independientes como Margarita Zavala, El Bronco y Ríos Peter, piden que ya haya fiscales anticorrupción. Y en el estado de Veracruz también, los candidatos en el estado de Veracruz hablan de la importancia de la figura del fiscal anticorrupción. Y hay una característica que señala a todos. Todos piden que sea un ciudadano desvinculado a los partidos políticos y que no esté vinculado al gobierno ni a los entes públicos. Si todos coinciden en esto, ¿por qué postergarlo? Cuando la decisión sería muy sencilla si se analiza el perfil de los 22 y no todos de los 22 cumplen con esas características. Entonces, lo que nos preocuparía sería, como ya se ha rumorado, que esto se volviera un botín político. ¿En qué aspecto?
que ya se lleve no solo el tema de la designación del fiscal y de los contralores, sino que esté también ya tocándose el tema de la ratificación del IBAI, o todavía más grave, el tema de la designación de las magistraturas, que son temas totalmente que no tendrían que estar relacionados en este proceso. Y nosotros lo que pedimos es que en verdad den la oportunidad a un ciudadano con el respaldo de la sociedad para ocupar esa titularidad, y lo más importante, que den la oportunidad de recuperar esa confianza en las instituciones, que nazca esta Fiscalía Anticorrupción y todo el sistema estatal anticorrupción con una fuerza y respaldo de la sociedad. Esto va a provocar que tengamos mayor participación ciudadana, que la gente diga: hay congruencia entre las palabras de los servidores públicos y los hechos, porque no es obvio. Observemos los discursos de todos los políticos y servidores públicos. Diariamente convocan a los ciudadanos a participar para que haya transparencia y rendición de cuentas. Todos los días en los discursos hablan de la importancia de la participación ciudadana, y cuando se presentan este tipo de oportunidades para que los ciudadanos acudamos a participar, resulta que hay inscritos personas que están ocupando los lugares que le corresponden a los ciudadanos sin partido político, pues ellos mismos registran personajes. Esto afecta la credibilidad. Lo vemos incluso en el tema de las candidaturas ciudadanas e independientes que se ha presentado en todo el país, que son opciones para los ciudadanos sin partido, y lo que vemos es que las ocupan personas que ya han estado en un partido y que hoy únicamente han estado en un partido, no las han nombrado candidatos, no los han seleccionado como candidatos, entonces por despecho se van a otro lado, que en este caso la otra parte donde se van es la candidatura independiente, y efectivamente acaban ocupando algo que es para los ciudadanos. Y en esto, cuando todavía hacía unas cuantas semanas militaban en el partido político, entonces no se vale. Por eso es importante que esta fiscalía sea ocupada por un ciudadano, y por eso yo le haría ese llamado a los coordinadores parlamentarios, al diputado Sergio Hernández, a la diputada Yasmín Copete, al diputado Fernando Curi, al diputado Amado Cruz Malpica y al diputado Juan Nicolás Callejas, a que haya esa apertura en sus fracciones, y que cada diputado, en pleno uso de su libertad parlamentaria, en apego a la ética y al deber ser, se lleve al pleno la votación, el análisis de los perfiles, y que de esta manera Veracruz tenga un fiscal anticorrupción ciudadano, independiente, autónomo, desvinculado a los partidos políticos y a los entes públicos. Y estoy seguro que con esto se ayudaría a fortalecer nuestras instituciones y se incentivaría la participación ciudadana en todas las áreas que tienen que ver con el gobierno, y Veracruz daría un paso muy importante para la fortaleza, porque de lo contrario puede ocurrir lo que está en este momento pasando en San Luis Potosí, que nombraron un fiscal anticorrupción que es compadre del gobernador de San Luis Potosí, y hay una campaña nacional pidiendo su destitución por el argumento que hay conflicto de interés. Entonces lo que se necesita es precisamente que aquí los legisladores, que es un tema exclusivo del legislativo, nos den esa oportunidad de reflexión entre los mismos diputados de sus bancadas para que se elija la persona más idónea para este cargo. Ojalá se dé. Yo creo que en Veracruz nos merecemos ya esto, nos merecemos mejorar, y este sería un primer paso, o uno de los pasos que ya se han dado. Uno sería muy relevante para poder conseguir ese objetivo. De lo contrario, pues mucho de lo que se dice contra la lucha anticorrupción, pues se dirá en el discurso, se dirá en las declaraciones, se dirá en muchos lados, pero no se llevará en la práctica. Y esto hay que cambiarlo, urge. Vamos a una pausa y regresamos para conclusiones. No se vaya, estamos en un momento más con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, abogado y aspirante a fiscal anticorrupción. Doctor, bueno, estamos en un momento crítico en la vida política de este país, estamos en época electoral, hay
pues yo diría un gran interés de la ciudadanía para ver qué va a pasar, quién podrá ganar, qué rumbo tomará el país. Y aquí lo que hay que señalar es que la voluntad, el deseo, el anhelo de la comunidad es que mejoremos, que quien gane las elecciones nos pueda guiar por un camino de paz, concordia, armonía, transparencia, honradez, capacidad, motivación para que este país despegue. México tiene muchas posibilidades de ser una nación del primer mundo, pero necesitamos líderes acordes con esa visión, con ese anhelo. Y también necesitamos ciudadanos participativos, necesitamos ciudadanos comprometidos, necesitamos ciudadanos que trabajen con ahínco, con esmero, con calidad. No podemos esperar también todo del gobierno, ni podemos esperar que los ciudadanos hagamos lo que le compete hacer a las autoridades. Yo lo que sí quisiera es que se diera ese gran paso que hemos mencionado aquí, de que el fiscal anticorrupción sea un funcionario seleccionado por su capacidad, por su congruencia, por su honradez, por su independencia, que no haya esas ligas raras que luego se dan entre los funcionarios o las autoridades que van a ser auditadas, que van a ser supervisadas y que están conectadas con el mismo fiscal, porque entonces sería pues una especie como de juego perverso donde se nombra a alguien para que vigile, pero esta persona va a ser como que vigila, pero no va a cumplir con su cometido. Y no es que pretenda ser negativo, es que veo simplemente las experiencias que hemos vivido, donde muchas veces los auditores para lo único que sirven es para ayudar a los funcionarios y a las autoridades a que les cuadren las cuentas. Todo lo que se provocó de desfalco y hablemos de Veracruz y otros estados donde hubo saqueos millonarios, fueron avalados por los diputados, fueron avalados por los organismos fiscalizadores, fueron avalados por los auditores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se pusieron ellos mismos a cuidarse, y entonces ese cuidado que hicieron fue de mentiritas. Necesitamos verdaderos fiscales que estén comprometidos con la comunidad, que sientan el compromiso de ayudar con su labor a que México despegue. ¿Qué podemos pedirle a los ciudadanos? En tu opinión, ¿qué podemos pedirle a los legisladores para que traten de cumplir con su deber, traten de cumplir con su responsabilidad, y no vaya a ser que al rato alguien recibió línea del coordinador y el coordinador de más arriba, y pues de repente tanto ruido, tantas convocatorias, y quedemos igual que antes, tengamos fiscales carnales en el país? Bueno, el primer exhorto sería a la ciudadanía para que se involucre en este proceso, que se meta a la página del Congreso del Estado de Veracruz, que vea los videos de las entrevistas, que se acerque con su diputado. Pídale a su diputado que Veracruz tenga un fiscal anticorrupción ciudadano, autónomo e independiente, desvinculado a los partidos políticos y a los entes públicos. Mándele un tuit a su diputado, mándele un mensaje a través de redes sociales, búsquelo, porque muchos de ellos ahora en este proceso se van a reelegir. Entonces busque a su diputado, pídale que Veracruz tenga un fiscal anticorrupción ya. En el caso de la ciudadanía, que también participe. Se van a elegir hoy a los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción. Acérquense al comité que está integrado por ciudadanos honorables en el estado de Veracruz, desde las cámaras empresariales, académicos de diversas zonas del estado. Involúcrense para que sean parte de este consejo ciudadano encargado de vigilar el Sistema Estatal Anticorrupción. A los diputados les pediría que haya libertad parlamentaria. Hay una frase en el Congreso del Estado de Veracruz de Sebastián Lerdo de Tejada que, parafraseándola, dice que la primera fuente de toda ley es la libre voluntad del pueblo. Y esto se debe hacer valer. Si la sociedad está hablando, está respaldando, está participando, debe haber una confianza hacia la ciudadanía. No hay por qué tenerle miedo a los ciudadanos, al contrario,
Debemos darle la oportunidad que los ciudadanos hagan suyas las instituciones. México y Veracruz viven tiempos totalmente distintos, donde hay aperturas, hay libertades. Ahora requerimos que esa apertura y libertades sea institucional, que se nos dé la confianza y la oportunidad de poder servir a Veracruz, que esto conlleva un alto compromiso para nosotros. ¿Cuál? De dar lo mejor, hacer el mejor papel, de a través del trabajo, en verdad, lograr que Veracruz las cosas sean diferentes, consolidar estas etapas que estamos viviendo. Pero esto requerimos que haya auténtica libertad parlamentaria. Hemos platicado ya con algunos diputados, con algunos coordinadores parlamentarios, y nos haría falta únicamente que nos dieran esa confianza, ese respaldo, para que podamos, en primer lugar, estar en esa terna y ser designados fiscal anticorrupción. Pero la única manera de lograrlo es que la gente esté convencida que no debemos de ser espectadores de la política, de la democracia y del gobierno, que debemos ser actores principales de la democracia, la política y el gobierno, que los ciudadanos somos los actores principales en el combate a la corrupción. Y de esta manera, si dejamos de ser espectadores y nos convertimos en actores, las cosas en Veracruz van a dar un giro totalmente favorable para nosotros. Algo aún más importante, no podemos resignarnos, no podemos conformarnos a las condiciones de vida que actualmente llevamos. No lo podemos hacer porque el día de mañana, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Nuestros hijos nos van a preguntar. Nos van a reclamar. ¿Qué hiciste para que las cosas fueran diferentes? Sí. ¿Solo quejarte a través de las redes sociales, en el café, con los amigos? ¿O fundamentado en el 7º de la Constitución de Veracruz o en el 8º de la Constitución Federal, acudiste a hacer una solicitud a la autoridad para que las cosas sean diferentes? Yo por eso hago ese llamado a la ciudadanía, que seamos actores de la vida pública de este estado, del país, que no dejemos que alguien más decida por nosotros. Recordemos que los diputados representan al pueblo, ellos nos representan a nosotros, son nuestra voz en el Congreso. Hagamos valer esa voz en el Congreso. Hoy a los diputados les toca escuchar a la ciudadanía, que escuchen la voz del pueblo. El pueblo está hablando y está respaldando una opción ciudadana. Es momento de darle la oportunidad a los ciudadanos, es momento que las palabras que ellos convocan a los ciudadanos se conviertan en acciones y que Veracruz viva una nueva etapa de transparencia, rendición de cuentas, donde todos construyamos en positivo el Veracruz que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias, donde haya oportunidades. Veracruz cuenta con un presupuesto de más de 113,000 millones de pesos, que si se aplica con honestidad para todas estas nuevas generaciones de políticos que van a querer incursionar, si tienen la plena certeza que esto es con honestidad, Veracruz vamos a tener una calidad de vida elevada. En Veracruz es la 4ª entidad con más unidades económicas. Hay más de 272,000 negocios en todo el estado de Veracruz. Es la 4ª después de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Necesitamos que esta riqueza que tenemos, riquezas naturales, económicas, empresariales, ahora fortalecidas con el desarrollo de infraestructura, se vean acuerpadas por la ciudadanía, y que hoy, siendo los ciudadanos actores de la política, la democracia y el gobierno, todos construyamos el Veracruz que han demandado generaciones, pero lo más importante, construir el Veracruz para nuestros hijos, para que vivamos todos en paz, en armonía y en un estado de progreso. Muy bien, pues muy completo el tema, como lo has manejado, como lo has desarrollado. Yo te agradezco mucho, doctor, tu presencia aquí en estos micrófonos y sobre todo tus conocimientos que generosamente compartes con nuestros amables radioyentes. Es importante, como conclusión, que los diputados estén a la altura de lo que nosotros esperamos de ellos, que recuerden que son representantes nuestros, no representantes de sus partidos. Esto es vital que lo entiendan. Hay una enorme responsabilidad que ellos tienen en sus manos. Ojalá hagan un uso adecuado de esa responsabilidad y de ese voto que nosotros les dimos para llevarlos al lugar donde están.
Concluyo con dos reflexiones que comparto con ustedes. Nos desagrada la política porque la vemos muy sucia, porque la vemos llena de conflictos, llena de intereses, llena de mugre. Entremos los ciudadanos a la política para poder limpiarla. Esa es una tarea que creo que cualquier ciudadano que quiere a su país tiene que practicar, tiene que hacer. Tú estás haciendo tu parte y ojalá puedas tú llegar a ese cargo. Ya los diputados tendrán la última palabra. Y yo nada más resumo con una frase que me vino a la mente ahorita, es una frase de Juárez y se refiere a los partidos y las divisiones que normalmente hay y que ante los peligros, ante una situación de emergencia, tenemos que olvidarnos de diferencias ideológicas y partidistas y tenemos que ver por nuestro país, por el supremo interés de la nación. Y decía Juárez en una de sus frases memorables, dice: ahoguemos nuestras discordias, que un mismo interés nos una, el supremo interés de la nación, y que una misma bandera nos guíe, la de la República Mexicana. Y con esto cerramos. Ojalá que cada quien actúe conforme a sus convicciones y no conforme a sus intereses. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia y por tus comentarios. Y veremos qué sucede, lo platicaremos en otro programa. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de su atención, por estar acompañarnos en este programa y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana nos vemos en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y un buen fin de semana para todos.